ponemos la tele si querés, para que se escuche otra cosa. Tiene necesidad. Se van a la iglesia, porque parece que se van al infierno para la iglesia. Vienen del colegio, ¿no? Hasta ahora no, ya vi. ¿Sabes que murió Mechi? La de la Lilado. Sí, pero era grande. ¿Y tu edad? De mi edad, no, Sí. era más grande, ¿no? 81, 82. ¿En serio? Sí, te digo porque decía ahí siempre en Facebook. se veía vieja, ¿viste? No, en Facebook decía ahí. Claro, fue una maestra de jardín. Maestra y... De jardín, de Lali. Pero después fue algo más, porque yo hablé con ella... Fue algo de vicedirectora o directora, algo claro, tenía, para que entre el Tano yo la toqué a ella, que me lo dejó entrar. Porque era una de las más antiguas. Porque ella hizo el colegio ahí, se recibió ahí de maestra y todo. Por eso se recibió de maestra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, espera, ahora sí, vamos de vuelta. Porque sí, que no se mueva la cámara, ¿no? Hay que tratar de no tocar la mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y esto es otra edición más de Lo Viejo Funciona. Y hoy estamos con la señora, nombre completo. Normita. Normita. Bueno, que es mi mami. Bueno, nada, preguntarte primero cuál fue el trabajo ese que te marcó, que estuviste varios años o no, qué sé yo, no sé, algún trabajo que hayas tenido. Y hice varios trabajos. Empecé en una casa de una fábrica de cajitas de alhaja. Que era bastante trabajo, se pegaba con cola, algunas eran más lujosas, otras más sencillas. Pero fue un lindo trabajo, pero duró poco porque mi mamá se enfermó en esa época y tuve que dejar. ¡Coco! Después trabajé en una zapatería para poner en caja los zapatos. Eran zapatos de gamuza, que había que cepillarlos, ponerle la plantilla y ponerlos en la caja. Eso duró era lo que yo necesitaba para terminar máquina y taquigrafía. Yo estaba haciendo el curso de máquina y taquigrafía, que era lo de la época, con un sexto grado, era como un séptimo de ahora, pero era sexto grado, pero tenía un valor casi de secundaria de ahora. O sea, era importante para conseguir un trabajo. Incluso se podía tomar un trabajo de tenedor de libros en un banco. Así, con eso solo, con esa base. Después hice pequeños cursos de secretaría para entrar como secretaria en alguna oficina. O sea, saber hacer boletas de banco, cheques y boletas de venta. Eso era un pequeño curso que duraba un año en escuelas nocturnas, escuelas del Estado. Después entré, que eran 3 socios, 3 socios completamente dispares. Un hombre que era de Europa, un español y un judío. Y en un momento yo me sentía bien porque tenía que pasarme a máquina cartas en inglés. Ellos vendían, se llamaba la Olivarera Arauco, Argentina, ¿no? Y se importaban frutos secos de acá del país, de La Rioja. Pasas de uva, nueces, aceitunas, que las aceitunas riojanas son una de las mejores que hay. Bueno, se pelearon yo tenía 17 años, 16, casi 17. Bueno, se pelearon primero uno se fue, el de Europa se fue, que era una persona muy educada, incluso me daba el libro de castellano e inglés para que yo supiera entender lo que estaba escribiendo. Bueno, y el judío también se enojó y quedó el gallego solo, que era el dueño del lugar. Estaba en Masa 60, casi Rivadavia, media cuadra de Rivadavia. Yo en esa época tomaba el tranvía para ir hasta ahí. Caminaba 18 cuadras hasta Rivadavia
para evitar un colectivo, tomar el tranvía que costaba 5 centavos. Y llegaba, era lo más, se viajaba bárbaro. Bueno, bueno, seguí trabajando y ya no me gustaba porque ya no solo hacía trabajo de oficina, él quería que yo hiciera alguna limpieza o comprara la comida, pero tenía varios gatos por las ratas. Y bueno, y ya no me gustaba. Bueno, había ya pasado 1 año y medio y yo cumplí los 18 y conocí a Eduardo. Bueno, seguidita no nos pusimos de novio. Y él me dijo, bueno, mira, si no te gusta el trabajo, agarrá el diario, el Clarín, levantate bien temprano y elegiste 10 lugares distintos. Había páginas y páginas de empleo, o sea, lo ibas a conseguir igual. Bueno, me anoté y en uno parecía un examen de colegio, cuentas, después el abecedario, organizar por abecedario las palabras, hacer una carta de pedido y cuánto quería ganar. Yo pedí más plata que lo que yo estaba ganando porque no me alcanzaba, era poco igual. Bueno, y entonces estuve en un estudio jurídico que era lo que yo ambicionaba, me encantaba trabajar ahí, pero bueno, era medio difícil. Después había varios que había mucha gente, te decían, la vamos a llamar, y yo sabía que con tantos que había era difícil. Y en uno de los que me trataron muy bien y que me tomaron ese examen, que era un negocio de sanitarios, me dijeron, si la aprobamos, dice, a las 5 de la tarde la llamamos. Yo no tenía teléfono, pero tenía una vecina que le decíamos las del correo y no sabía por qué, no me acuerdo por qué. Era frente de casa, entonces le avisé, me dice, quédate tranquila que en cuanto si llaman yo te voy a buscar. Y a las 5 de la tarde me llamaron y me confirmaron que quedaba empleada y que viniera. Bueno, eran un matrimonio con 5 hijos y el suegro. Y una empleada, que ella sí era una perito mercantil, ella ya había hecho el secundario. Yo, como empecé a trabajar de chica, el secundario lo hice de adulta. Y no me arrepiento, porque en la vida también se aprende. Entonces, ¿cómo es? Empecé a trabajar ahí y me trataron muy bien. Realmente estuve casi 5 años trabajando hasta que hice la renuncia porque me casaba. Y aprendí muchísimo. Llevé libros, hice balance, o sea, cosas que yo no había hecho en la secundaria, todo me enseñaron, ir a los bancos, a hacer trámites, todo. Incluso me ayudaron para cuando nos casamos, a dónde ir para ir de luna de miel. Y como cuando uno hacía el recibo, no solo descontaban la jubilación, una vez por año, en el aguinaldo era una vez por año, en el aguinaldo te retenían el 4% para turismo. Entonces, el dueño de mi oficina dice, esto lo tenés que aprovechar. Incluso había un sindicato de comercio que si yo seguía trabajando y tenía familia, una criatura, te daban toda la primera ropita y el Moisés. Entonces, ¿cómo es? Bueno, mi hermano Decile así, igual después lo edito. Después lo edito. Me iba, te quería saludar. Mi hermano tenía... ¿Lo dejaste, no? ¿Lo dejaste prendido? Mi hermano tenía un Mira, amigo... Saludala. Bueno, hasta luego, corazón. Esta es ella es Abril, la nietita preferida. Arriba llevaste un bolso rosa mío para hacer la torta de tu amiga. Bueno, por favor, lo tiene él, te lo pido a él. Chao, mami. Le robó él. Nos vemos, hijita. Chao. Bueno, mi hermano tenía un conocido en la, ¿cómo se dice? En la municipalidad de Río Negro. Y me consiguió
¿cómo es? Una habitación con baño privado y todo, que a todos tenían que hacer cola para ir al baño. Bueno, y el viaje en tren. Y pagamos eso y la verdad que me salió regalado. El viaje en tren, la estadía en la hostería, era una hostería de alemanes, así que hicimos un lindo viaje, el casamiento también fue muy lindo, mi suegro nos hizo una fiesta para más de 100 personas, 120 creo que eran, con la confitería de acá de Varela, del barrio. Bueno, tengo que agradecerle a la vida un montón de cosas. El que no hice el secundario, pero fui a aprender corte y confección y trabajaba, hacía ropa para la gente del barrio, polleras, para las mujeres. La profesora me ayudaba en probarle para ver si estaba bien lo que yo había hecho. Y la persona que yo le cosía me pagaba el corte, que para mí después fue una herramienta, porque en esa época no comprábamos los vestidos, ni las polleras, ni los pulóveres se tejían y la ropa se hacía. Y yo me hacía incluso la pollera de gimnasia, que estaba por terminar la escuela, para gimnasia me hice la pollera de gimnasia, que tenías que tener una pollera. Bueno, eso da satisfacciones. Durante varias veces de mi vida cosí para afuera, así que era una herramienta más. Bueno, y contame algún recuerdo feo o una anécdota fea, algo triste que te pasó en la vida. El momento triste. Y el momento triste fue a los 8 años. Yo crecí con mi papá, me abandonó, se separó de mi mamá cuando yo nací. Y a los 8 años apareció pidiéndole a mi mamá disculpas, que quería volver, que quería estar conmigo, con nosotros, qué sé yo. Bueno, mi mamá le dijo que ella alquilaba una habitación y una cocina. Y eran 3 familias en total. El que su alquilaba, que gracias a Dios eran españoles como mi familia. El otro era un viudo con 3 hijos, también español, bien gallego, que por eso yo viví una vida que no había política, no había discusiones, había mucho respeto y crecí en un lugar donde la gente me cuidaba. Bueno, mi mamá habló con los dueños, con los dueños o su alquilaban, no lo sé porque yo era muy chica. Bueno, le dijeron, ¿cómo no? Si es su esposo y el papá de la nena. Nunca, dice, mamá, lo que no quería era que pensaran que era una mamá con una hija y traía hombres. Ese era el miedo de mi mamá, pasar por lo que no era. Bueno, lo dejaron. Bueno, me compró una regia cama, nos compró de todo, vajilla, nos compró frazada, me compró unos zapatos que yo anhelaba. Bueno, eso duró 3 meses. Yo toda feliz porque cuando iba al colegio me preguntaban por mi papá, porque muchos padres se acercaban al colegio en los días de fiesta. Mi mamá trabajaba, o sea, siempre estaba sola. Y yo decía, está de viaje, mi papá es viajante. Cualquier cosa inventaba. Y estaba tan feliz que dije, mi papá por fin volvió del viaje. Y bueno, él trabajaba era colectivero, de la 129. Se llamaba La Corporación, en esa época estaba en pleno Rivadavia antes de Nazca. Bueno, a una cuadra, Rivadavia y Quirno era toda una manzana, no una manzana, todo el frente de la calle era donde está el Automóvil Club, Sí. En Rivadavia ahí. Sí. No sé si bueno, el Automóvil Club está. Ah. Bueno, y mi mamá veía que él terminaba de trabajar, tendría que llegar a tal hora, cada vez llegaba más tarde. Y una noche llegó como a las 3 de la mañana y mi mamá le ve toda la camisa pintada de rouge. Bueno, ahí se armó Mi mamá le dijo, agarrate todas las cosas y te vas de acá porque yo esto no lo voy a aguantar. Yo esto no lo soporto.
y se fue y nunca más lo vi. Y pocos días antes de casarme, que mi hermano fue el padrino, mi papá llama, que mi hermano le dio el teléfono de mi oficina, del trabajo donde yo estaba, y me citó en, ¿cómo es que se llama? En Rincón y Rivadavia. ¿Cómo se llama? El Café de los Angelitos. Es un café famoso. Bueno, me invitó ahí, después que yo salía del trabajo, yo salía a 6:30. Me invitó, yo iba, la verdad que iba por dentro, tenía un temblor, era una cosa como si viera el peor enemigo, no sé, es una cosa horrible decirlo, pero el miedo a esa persona, no sé por qué. Me había fallado tantas veces. ¿Y qué hacía a los 23 años? Yo tenía 23 años, no era una nena ya. Bueno, y lo único que hice como, ¿cómo se puede decir? Como defensa era olvidarme que yo no tenía padre, que no existía, esa imagen no la tenía, no era mi papá, no lo... Bueno, tomamos un café, me prometió que me iba a regalar un anillo que era de la madre. Yo sabía que era imposible porque mi abuela se había muerto cuando yo era chica, difícilmente tuvieron ninguna alhaja, era una persona sencilla, y que iba a ir a la iglesia. No apareció nunca más, no lo vi nunca más en mi vida. Y la verdad, después me enteré cuando mi hija estaba por cumplir los 15 años, vino mi hermano a avisarme que mi papá había fallecido en Tucumán. Y ese día sentí un dolor en el pecho que yo, porque las cosas a veces no se hacen a destiempo, pasa a destiempo. Los hermanos de mi mamá siempre se burlaban de ella, que, Emma, vos decís que anda con una tucumana. Y mi papá murió en San Miguel de Tucumán. Sí, O sea, es evidente. Es así. Habérselo podido decir a los tíos, mira, ¿te reíste de tu hermana? Vos no sabés lo que es pasar eso. Criar una criatura sola, tenés que dejarla a las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, todo el día sola. Yo era una nena, pero ya te digo, siempre yo creo que Dios pone un ángel o ángeles, porque la gente de mi casa me cuidaba. Bueno, y ahora... Ese sí que es triste. Bueno, Ya pasó, pero ya está. es volver a lo feo. Bueno, y algo lindo. Algo lindo es alguna... haberme hecho el secundario, cuando ya mis hijos estaban grandes y ya tenía 2 nietos, que eran de Gino y Enzo. Y, ¿cómo es? Y haber podido terminar. Y lo triste fue que mi mamá falleció un mes antes que terminara la secundaria, que me entregaron el título y todo. Eso fue triste también, que mi mamá se muriera, porque yo quería que llegara a los 90 años, la gorda era fuerte. Te faltaban 3 años. Sí, pero quería que llegara a los 90, qué sé yo. Bueno, no, mami, y escúchame, ahora para terminar, ya te libero, y un consejo que le podés dar de vida, algo de vida que aprendiste. Bueno, por ejemplo, mi abuelo que era español, siempre me decía, estudie. El estudio a usted lo va a hacer mejor persona, pero no mejor persona que los demás. A usted lo va a hacer mejor persona. Le va a abrir un mundo, porque los libros abren un mundo. Y cuando yo hice el secundario y fui a la facultad, realmente reconocí eso. Y otra cosa más, siempre se dice la juventud está perdida. Yo en ese momento, cuando fui a la facultad, había 15.000 alumnos. Vi todos los estratos sociales. O sea, los chicos que los mandan los padres, que los padres se matan trabajando para mandar que un hijo estudie y pedían el tiempo, no le daban importancia. Yo tuve la suerte de ver chicos que venían y le pedían al profesor retirarse antes porque iban a trabajar. No solo estudiaban, sino y ya trabajaban. Y después esos chicos de 17, 18, no 17, de 18 en adelante, 18, 19 años,
juntarse conmigo para que hiciéramos, cada uno diera una opinión para dar, querían juntarse conmigo antes del examen. Ah, Eso fue una satisfacción. mm. Por eso, el estudio es muy importante. Bueno, y bueno, esto es digamos, algo agregado, que es otra de sus pasiones, que es pintar. Este no es un cuadro que la representa porque ha hecho otros que todos los regalaste. Me regalaste a mí dos. No te puedo dar Y, esto. y hay Pero uno. esto yo sí que- Ahora lo traigo. sí. ¿Este para quién es? Es para Gabriela. Ah, este para mi señora, para la Tana. Ahí, esperá que voy a buscar el otro. Igual, después lo corto, yo lo edito. ¿Está corriendo esto? Sí, está bien. ¿Dónde está el mío? Ahí atrás, ahí atrás. Está colgado. Este le faltan unos detalles nada más. Y este es el que me está haciendo para mí. A ver, no sé si ahí se ve. Ahí. Este es el que me está haciendo para mí, que sería el tercero que me hace. Sí, Porque tengo el del lavadero, sí. el de que tengo en casa de los africanos y este. Y este, sí. Bueno, no sé si salió, sí, eso salió un poquito más bajo, capaz que porque me alejé del micrófono. Sí. Pero bueno, hasta acá llegamos con Lo Viejo Funciona, otra edición más. Gracias, mami. Gracias. Bueno, gracias, Chico, por todo. Y gracias a todos. Bueno. Ya estamos. Listo, ¿cuánto metiste? 21 minutos.